Vamos a la palabra de Dios, Esther, en el libro de Esther, en el capítulo 4 y el versículo 13 y 14. Y quiero decirte que antes de predicar este mensaje, el Señor me habló esta semana con este pasaje y me puso a pensar en lo que es la vida de la iglesia en este tiempo. La iglesia tiene muchos retos y muchos desafíos. Tú eres parte de una iglesia. Cuando uno es parte de una iglesia, uno tiene que sentir o tener el sentido de pertenencia, ¿verdad? En esa iglesia donde está. Y nos habla de una mujer. El libro de Esther es la historia de una mujer, especialmente ella se llama Esther. Es el nombre que recibió. Y el nombre en el hebreo es Hadassah. Y entonces ella tiene los dos nombres, Hadassah, y el nombre cambiado es Esther, que significa estrella. Y vamos a ver cómo Dios puede usar una mujer y la determinación de una mujer para llevar liberación a todo un pueblo. A veces menospreciamos la historia de las mujeres. Pensamos que ellas son débiles, que ellas no valen mucho. Pero la verdad es que en la Biblia siempre se exalta a la mujer. Y la mujer tiene un gran valor a los ojos de Dios. Así de que mire a las mujeres que están a su lado, por favor, y dígales: tú eres de gran valor y de gran estima a los ojos de Dios. Las mujeres pueden cambiar la historia de una nación. ¿Cuántas dicen amén? Voy a repetirlo. Una mujer puede cambiar la historia de una nación. No vinieron hoy las mujeres. A ver, los hombres, digamos amén. Una mujer puede cambiar la historia de una nación. Amén. Así se hace. ¿Están listas? Ahora sí. Una mujer puede cambiar la historia de un país. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo puede hacer una mujer? Cuando hay una mujer que se pone en las manos de Dios, que logra, hermano, entender su propósito en la vida, es una mujer que Dios va a levantar con grandes planes y grandes proyectos. Y yo siento decirte que la historia de Esther refleja mucho de lo que son nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestras familias, donde siempre debe haber una mujer para que se sustente ese hogar y esa familia. Todo depende de cómo la mujer haga las cosas y cómo la mujer desarrolle el plan de Dios. Si hay una mujer que siente que venir a la iglesia es una pérdida de tiempo, o siente que orar es una pérdida de tiempo, o que sus hijos se dediquen al ministerio en los diferentes ministerios de la iglesia es una pérdida de tiempo, tienes que empezar a cambiar tu visión. Y no porque el hombre sea ajeno al plan de Dios, sino porque muchas veces Dios desarrolla su plan poniendo una mayor responsabilidad y un sentido de responsabilidad en la mujer. Y vamos a ver cómo una pequeña mujer, pero hermosa, como las mujeres que están aquí, cambió la historia de una nación. ¿Cuántas son bellas y hermosas? Si no te consideras así, hermana, tienes que empezar a verte así a los ojos del Señor. Porque el Señor dice que Él peleará contra el que sea por cuidarte a ti. Que tú eres como la niña de sus ojos. Eso es lo que dice el Señor. Que eres diadema del reino en la mano del Dios tuyo. Que eres una mujer preciosa a los ojos de Dios, en las manos del Señor. Y por una mujer vamos a ver que se salvó toda una nación. Ahora en Esther 4, 13 y 14 vamos a leerlo despacio. Aquí en Esther capítulo 4, 13 y 14. ¿Cuántos están ahí ya, hermanos? Ahí la pantalla también debe estar, ¿verdad? Dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Y ahora todos el 14, leámoslo juntos. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Dile a la mujer que está a tu lado: quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ahora versículo 16, solamente 2 versículos más abajo. Mira lo que dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Mira lo que dice. Y al final, ¿qué frase dice? Y si perezco, que perezca. Y vamos a hablar esta mañana de esta frase: si perezco, que perezca. Y vamos a ver cómo se encierra la fe y la voluntad de una persona en esta frase. ¿Sabes que hay personas que se desaniman
y creen que ha llegado el fin de todo. Y hay personas que con una caída, un tropezón, se desaniman y ya no siguen en lo que están haciendo. A veces dejamos de creer en nosotros mismos, y es más fácil creer en los demás que en lo que uno mismo hace. Así le ha pasado a muchas personas cuya autoestima está golpeada, está debilitada. Y esa autoestima es lo que uno hace que uno se quiera a sí mismo, que se refleje como una persona que tiene gran valor. Hay personas que piensan que no tienen ningún valor y dicen: si no voy a la iglesia nadie se da cuenta, si yo no voy a la oficina no pasa nada, mi trabajo es tan sin importancia que si yo no estoy pronto me reemplazan. Pero yo he aprendido, hermano, que las personas que confían en el Señor, los que se ponen en las manos del Señor, los que creen en un propósito mayor, siempre, hermano, se levantan cada día pensando: hoy voy a hacer algo grande para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hoy voy a transformar algo, hoy voy a crear algo que no existía, hoy voy a transformar un ambiente, hoy voy a poseer una tierra que yo no poseía. Y desde ese punto de vista, la gente que tiene autoestima sana es gente, hermano, que se proyecta y crece. Y nos habla de que antes de ser reina, Esther, y te voy a invitar a que leas esta semana todo el libro de Esther. Son 9 capítulos, si no estoy mal 9, ¿ya les confirmo? Sí, entonces van a ser solamente esos capítulos, 10 capítulos, para que tú los tengas esta semana, y en 5 días vas a leer todo Esther, porque vamos a desarrollar una serie de conferencias basadas en este libro, de prédicas basadas en este libro. Y la primera, hoy lo que Dios me ha puesto es a compartirte esta frase: y si perezco, que perezca. Vamos a ver cómo llegó ella a esa frase y por qué llegó. Pero quiero contarte que yo nací en el año 1967. Fue un año increíble en el mundo, porque nací yo. Fue un año muy, muy importante. Pero estaba leyendo esta mañana y en estos días acerca de algo que sucedió en ese año. Tan solamente unos años atrás, en 1948, especialmente el mes de mayo, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la nación de Israel, por primera vez en casi 2000 años, volvió a ser un estado después de la masacre que ellos sufrieron en el holocausto nazi. Y por primera vez las Naciones Unidas reconocieron que existía el Estado de Israel en el año de 1948, mes de mayo. Y el mismo año en que fue fundado Israel, fue atacado por todas las naciones vecinas. Y la misma historia, vez tras vez, siempre se ha levantado un espíritu antisemita en el mundo para tratar de destruir a ese pueblo. Pero quiero decirte que de ese pueblo viene Pablo, viene el apóstol Pablo, viene el Señor Jesús. Dios levantó a Moisés, Dios levantó a Salomón. Fue una de las primeras naciones monoteístas en todo el mundo, porque hasta Israel todas las naciones habían sido politeístas, es decir, adoraban a muchos dioses. Pero cuando el Dios de Israel se reveló a Moisés, la nación de Israel dijo: Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Y empezaron a adorar a un Dios monoteísta. Jerusalén es la capital por lo menos de 3 religiones de las más importantes del mundo. Todas son monoteístas: el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Y es tan importante la labor que ha tenido este pueblo en la salvación de las naciones, y ha tenido este pueblo en el desarrollo de la fe judeocristiana, que por algo es todo el Antiguo Testamento es escrito alrededor de la historia de Israel. Y por eso debemos entender, hermanos, ¿sabes qué dice la Biblia? Dice que bienaventurados son los que aman a Israel, los que oran por la nación de Israel. Y yo quiero enseñarle a la iglesia a amar a Israel. Nosotros no podemos aborrecer a un pueblo en el cual Dios ha invertido tanto tiempo y un llamado tan especial. Tú no puedes ser antisemita, tú no puedes maldecir al pueblo de Dios. Al contrario, los cristianos bendecimos la nación de Israel. Y tú miras: pero ¿cuál nación? Hay muchos que son ateos. Sí, no me estoy refiriendo a Israel, me estoy refiriendo a aquellos que aman al Señor, que todavía oran y claman a Dios, que creen en la santa palabra del Señor. Y muchos de ellos, hermanos, van a ser salvos según lo que dice la Biblia. Hay judíos en todo el mundo recibiendo a Cristo por estos años. Ellos son los verdaderos judíos mesiánicos, porque han creído y han abrazado al Mesías. Y no se han quedado solamente en el Antiguo Testamento, sino que han empezado a evidenciar y a vivir como la iglesia verdadera de Dios sobre la tierra, como los cristianos.
Y no sé si hay alguno presente aquí, pero los judíos ya están empezando a ir a las iglesias cristianas. ¿Qué se han dado cuenta ellos? Que ellos habían rechazado al Mesías, pero lo están aceptando en su corazón. Entonces Dios tiene un plan con la nación de Israel. Y yo quiero que tú y esta iglesia siempre ame a Israel y siempre oremos por la paz de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Podemos orar por este pueblo y podemos orar por esta nación, porque sigue en los planes de Dios. Pero el Israel espiritual, en el Nuevo Testamento, Israel tiene un simbolismo, un significado. Y el gran significado que tiene es la iglesia del Señor Jesucristo. Muchas de las promesas que recibe Israel en el Antiguo Testamento son trasladadas ahora a la iglesia en el Nuevo Testamento. Los apóstoles descubrieron esta verdad, y por eso es que hoy podemos interpretar el Antiguo Testamento para nosotros, porque de otra manera carecería de valor si decimos que el Antiguo Testamento es solamente para Israel, hermano. Si alguien le ha dicho eso, está cometiendo un error. De hecho, la doctrina cristiana, el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo, predicaron con versículos del Antiguo Testamento, aplicándolos a la iglesia y aplicándolos al Señor Jesús. Entonces, mal haríamos nosotros en decir el Antiguo Testamento era solamente para Israel. El Antiguo Testamento también es para ¿quiénes? Para nosotros. Y podemos tener la aplicación en estas verdades, entendiendo, hermano, que cuando se refiere a Israel, también puede referirse a la iglesia del Señor Jesucristo en nuestros días. ¿Cuántos dicen amén? Por esa razón, entonces, todo lo que le pasó al pueblo de Israel es una enseñanza para nosotros. Y quiero enseñarte que estaba en los días el rey Asuero, que es el mismo Jerjes I, y dice que el reino de él se estableció desde la India hasta Etiopía, o sea, abarcó gran territorio el reino de él. El reino de él quedaba en Persia, y es precisamente en el lapso en que los judíos fueron trasladados, ¿cierto? Por causa de su pecado fueron llevados desde Jerusalén hasta Babilonia y fueron hechos cautivos. Este periodo duró 70 años. Durante esos 70 años los judíos, muchos de ellos, miles y miles de judíos, fueron trasladados hacia el reino de Media y de Persia, donde está ocurriendo esta historia de Esther. Y el rey de Persia entonces tenía muchas mujeres, y un día establece un banquete para celebrar con los ministros y con los gobernadores, y llama a la esposa. La esposa se llamaba Vasti, y le dice: Vasti, necesito que vengas y porque él quería que los gobernadores admiraran la belleza de su esposa. Y cuando la mandó venir, como el rey estaba un poco tomado después de algunos días de fiesta y de vino, entonces ella dijo: yo no voy, y se negó a asistir al lugar donde el rey la estaba invitando. Como resultado de eso, el rey se enardeció y empezó a consultar qué debían hacer en las leyes, y encontraron lo siguiente: que Vasti era el modelo de una mujer que afectaría o impactaría, influenciaría a todas las mujeres del imperio y del reino. Y dijo: si el rey no hace nada con relación a la desobediencia de su esposa, entonces el rey quedará mal, y todos los hombres van a ser desobedecidos en sus casas, en todo el imperio. El rey tiene que tomar una medida. Y la medida que tomó el rey fue destituir a la reina. Le quitó la corona y la expulsó del trono, y emitió un decreto en el cual decía: toda aquella mujer que desobedezca a su esposo puede correr la misma historia de mi esposa. Y eso se difundió por todo el reino, por todo el imperio, que la desobediencia traería graves consecuencias. Y hermano, una de las primeras cosas que yo entendí aquí es que la mujer no está sujeta a esclavitud al varón, pero la mujer está, de acuerdo a los planes de Dios, sujeta al varón, que es diferente. Voluntariamente está bajo el varón. ¿Para qué? Para que haya orden en un hogar. Cuando ese orden se rompe por algún motivo, entonces empieza a correr otra historia diferente para esa familia. No es el varón el que se sujeta a la mujer, sino es que la mujer la que debe sujetarse al varón. Y la sujeción no es obediencia ciega. Mujeres, respiren tranquilas. Ya voy. Porque estaban tensas, ¿no? No, la sujeción no es obediencia ciega. Es reconocimiento a la obra que Dios hace a través del varón para tener la dirección en la familia, en el hogar, que es diferente. Entonces esa dirección viene a través de un corazón manso, obediente, sumiso, que tienen los esposos hacia Dios.
Cuando ese orden se rompe, la mujer no tiene por qué estar sujeta al marido. Y ese es así. La mujer está sujeta al varón mientras el varón esté sujeto a Dios. Pero si el varón deja de estar sujeto a Dios y recorre malos caminos, ¿por qué la mujer tiene que ir detrás de él? Si el varón está destruyendo su vida y la de su familia, la mujer no tiene por qué hacerle caso a él, sino salvar su hogar. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Por eso es que, hermanas, ustedes tienen una responsabilidad increíble, y es ser sumisas, dóciles, sujetas en el espíritu para el varón que Dios les ha dado. Trabajar junto con él en sacar adelante la familia. Y eso es un orden de Dios. Eso no viene ni siquiera a los pastores, porque hay algunas que ya les caí gordo, ¿no? Cuando les dije esto. No, hermana, ese orden no viene de mí, del pastor. Ese orden viene de Dios. Es como Él ha hecho el arreglo para que las cosas funcionen bien en un hogar. Y los varones me van a sacar en hombros hoy. No, Señor. ¿Por qué? Porque el varón es responsable de seguir a Dios. La mujer te seguirá mientras tú sigas a Dios. Si tú dejas a Dios, la mujer no tiene por qué seguirte de eso. Si el varón te pide que no vuelvas a la iglesia, ¿tienes que hacerle caso? No. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tú estás sujeta a Dios antes que a los hombres. Mira cómo es esto. El apóstol Pedro le dijeron: usted tiene que dejar de predicar la palabra del Señor. Y él dijo lo siguiente, dijo: es necesario servir a Dios antes que a los hombres. Y no hizo caso. Siguió sembrando la palabra de Dios en Jerusalén. Mujeres de Dios, sean sumisas y obedientes a Dios, y tendrán gran bendición de parte del Señor. Sus vidas van a ser transformadas y su hogar va a ser fuente de bendición. Bendito sea el Señor. Cuando el rey vio esto y mandó llamar a los príncipes, él también escogió a una nueva esposa. Y dice la Biblia que empezaron a buscar esposas de las 127 provincias, como un concurso de belleza, ¿no? Enviaron, eso ya existía antes, y enviaron representantes de las 127 provincias. Y dice que el rey las evaluó a todas. El rey estaba pendiente de todas, pero las evaluaba y las preparaban un año antes de ver al rey. Y en ese año, mira, dice la Biblia, se depilaban las cejas, se depilaban las axilas, se ponían bonitas, se utilizaban perfumes, y todo esto era una preparación, una antesala para ver al rey. Luego del año, ellas podían entrar a ver al rey, y si el rey le gustaba, entonces la tomaba como su esposa. Y así sucedió, y ahí es donde entra Esther. Esther fue la mujer que el rey escogió para reemplazar a Vasti, su esposa. Y dice que tuvo gracia frente a muchas mujeres. ¿Cuántas mujeres había ahí? 127, pero ella fue la escogida. Mujer, yo declaro que tú has sido escogida por el mismo Dios del cielo para grandes proyectos y grandes cosas. Entre muchas mujeres, Dios se fijó en ti para levantarte para grandes cosas. Y así fue como Esther llegó al reino. Y luego nos dice la historia que ella tenía un tío que se llamaba Mardoqueo, o Mordecai en el hebreo. Y dice que Mardoqueo se sentaba a la puerta del templo, de la ciudad, a la puerta del palacio real. Y una vez Mardoqueo escuchó un plan que tenían dos siervos del rey para matarlo. Y cuando él escuchó ese plan, Mardoqueo se lo dijo a Esther, y Esther se lo dijo al rey. Y entonces el rey descubrió que tenían razón, que estaban planeando matarlo, y se adelantó y mató a sus enemigos. Pero él no hizo nada para honrar a Mardoqueo y tampoco a Esther, porque él supo la historia. Amor, porque soy como una modelo, mi cara es bonita, pero es mucho más que eso. No eres solo bonita, eres inteligente, tienes buenos sentimientos, eres noble, eres trabajadora, luchadora, eres una mujer que emprende, amas al Señor, tienes un gran corazón, eres servicial, sabes cocinar, pero adicionalmente a eso tienes potencial. La casa no es la misma sin ti. La casa no es la misma sin ti. En mi casa, hermano, cuando yo me enfermo no pasa nada, pero cuando se enferma mi esposa, es un despelote. Se desordena todo. Porque que el hombre se enferme no hay tanto problema, ¿verdad? Pero somos más cansones enfermos, es más. Pero cuando ella se enferma, aún con dolor de cabeza, cocinan, ellos arreglan la casa, ellas cuidan los bebés, aunque tengan dolor de cabeza, aunque tengan cólico, se esfuerzan, luchan, son más fuertes que los hombres en muchos casos.
Un hombre le da una gripa, hermano, y se echa a morir. Ya, se acabó el mundo para él. ¿Por qué no te levantas, flojo? Y hace, no puedo, es que tengo una gripa. Ellas no. Ellas, Dios les ha dado capacidad de lucha, de entrega, de sacrificio, de esforzarse. Y tal vez tú estás diciendo, ya no doy más. Quita esa frase de tu corazón, porque si das para mucho más. Mira lo que dice esto, ¿no? Dice, el Señor está pensando en cosas muy grandes que tú ni pensabas. Los caminos de Dios son más altos que tus caminos. Si tú estás pensando, pero yo, ¿cómo me pide eso, pastor? Que yo sirva aquí en la iglesia cuando tengo tantos problemas. Precisamente por eso, hermano, hermana, cuando tienes más problemas es cuando más puedes honrar al Señor. Es decir, Señor, yo voy a confiar en ti. Yo voy a llevar tu carga porque tú llevas la mía, Señor. Voy a apoyarme en ti. Mi fortaleza eres tú, Señor. Voy a descansar en la obra que tú haces por mí. Señor, aunque todo vaya mal, Señor, yo sé que tú me sacarás adelante, Padre. Y tendrás un momento cuando todo va a ir bien. Dile al que está a tu lado, todo va a salir bien. Dios convierte todo ataque en una ventaja a nuestro favor. Todo ataque que haya contra nosotros, Dios lo convierte en una ventaja a nuestro favor. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Dile que está a tu lado, aunque te ataquen, saldrás victorioso. Qué potencial que tiene esta palabra de Dios. Cuando, hermano, el enemigo quiso vencer al Señor Jesucristo y lo puso en una cruz, no sabía. Lo vendieron, lo escupieron, lo rechazaron, luego lo hicieron caminar con el madero, luego, hermano, lo abofetearon, luego lo subieron, le pusieron una corona de espinas, y el diablo estaba feliz de que el Mesías estuviera con tanto sufrimiento. Y a la hora novena del día, cuando el Señor entregó su espíritu y dijo, todo ha sido consumado, Juan 19:30, el diablo pensó que había salido vencedor de esa batalla. Pero 2 días y medio después, al tercer día, al amanecer del tercer día, dice que las mujeres fueron a la tumba y no encontraron el cuerpo del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque había resucitado. Dios convertirá nuestras crisis en oportunidades para seguir avanzando y mejorando, hermano. Si lo hizo con el Señor Jesucristo, mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si terminara ahí la historia, terminaríamos con una frase totalmente negativa, pero ahí no termina, porque dice, por lo cual, léalo conmigo, Dios también le exaltó hasta el sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La crisis del Señor Jesucristo fue la oportunidad para nosotros, para nuestra redención y para nuestra salvación. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué no un aplauso al Señor Jesucristo? Porque Él supo convertir las crisis en oportunidades. Cuando nos pasa algo malo, no podemos alegrarnos de eso, pero podemos entender cómo Dios quiere trabajar en este caso, cómo Dios quiere convertir esa crisis en una oportunidad para que yo siga adelante, para que avance. Número 3, Dios contesta la oración y el ayuno, permitiéndonos triunfar sobre obstáculos humanos. Dios es el que contesta a la oración. Si tú pensabas, Dios no me escucha, ya Dios no oye mi oración, mira lo que pasó. Ellos, cuando estuvieron en peligro de muerte, decretaron 3 días de ayuno. Dile que está a tu lado, vamos a ayunar 3 días. 3 días de ayuno, nos guste o no nos guste. ¿Por qué, hermano? Porque la oración trae liberación. Porque la oración es lo único que puede liberarnos a nosotros. Sea un problema familiar, un pecado, sea, hermano, una situación económica difícil, se bajaron las ventas, hubo una crisis en el trabajo, no vienen los pacientes, no están llegando los clientes. Lo único que hace el cambio es la oración, hermano. Cuando tú oras, el favor de Dios viene sobre ti. Cuando tú oras, los cielos se ponen en movimiento. Cuando tú oras, empiezas a ver resultados. Y ella, antes de ir a ver al rey, oró. Ella no dijo, si perezco que perezca solamente. Ella dijo, si perezco que perezca, pero por si acaso voy a ayunar. Y fue el ayuno lo que la libró. Porque cuando entró donde el rey extendió su cetro. Y vamos a hablar de eso más adelante. Pero al extender el cetro era la señal de que le perdonaba la vida. Y luego le extendió la siguiente invitación: Reina Esther,
has hallado gracia delante de mis ojos. Y puedes pedir hasta la mitad del reino, y la mitad del reino te será concedida. ¿Cuántas mujeres quisieran que su esposo les dijera esa frase? Que te diga: mamita, hasta la mitad de todo lo que tengo, la nómina, te será concedida. ¿Se apropia de eso? Eso sí sería un milagro, ¿no? Ayune 3 días, hermana, para que eso se produzca. Ayune 3 días, pídale al Señor: Señor, que mi esposo suelte el codo y me bendiga. Pero ella no fue por eso. Ella no fue por la mitad del reino. Ella iba por algo mucho más profundo: la salvación de su pueblo. ¿Sabe que el diablo siempre ha querido destruir al pueblo de Dios? Y hace todo lo necesario para destruirnos. Y nos envía pensamientos de escasez, pensamientos de ruina, de depresión, de angustia, de tristeza. Nos empieza a atacar con dardos de fuego del maligno. Y todo eso lo hace para debilitar nuestro espíritu. Por eso es que era necesario el ayuno. Cuando más débil estés en tu espíritu, métete con Dios 3 días. Escucha al Señor. Sacas una licencia de tu trabajo, te vas para un lugar apartado y te metes con Dios. Tú, tu Biblia, agua y punto. Y el Señor. Y ahí, hermana y hermano, vas a encontrar cómo tu liberación viene. Porque hay cosas que no pueden lograrse sino de rodillas. Hay cosas que nada las mueve. Nadie cambia el corazón de una persona. Nadie cambia una situación a nuestro favor, pero el Señor sí puede hacerlo. Cuando tú oras, pones en acción al cielo. Liberas el potencial de Dios para intervenir. Confías plenamente en el Señor. Te llenas de una nueva perspectiva de la situación. Y te permite el Señor empezar a ver que los obstáculos solo vienen para que crezcas mucho más alto que los obstáculos. Allí están los obstáculos, pero tú puedes crecer mucho más. ¿Cuántos dicen amén? Y llegamos a Isaías 54, 2 y 3, que dice lo siguiente. Isaías 54, 2 y 3. Ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Dile a la mujer que está a tu lado: no seas escasa. ¿En qué estás siendo escasa? Esta es otra palabra para tacaño, ¿no? Medido, coercionado, limitado, restringido, obstaculizado. Hay personas que están sintiéndose así en este mismo tiempo, en este momento. Me están poniendo límites, me están limitando, me están encerrando. Y si te has sentido así, mira lo que te dice esta palabra. Dice: ensánchate, ensánchate, ensancha el sitio de tu tienda. Extiende las cortinas de tus habitaciones. No seas escasa. Alarga tus cuerdas. Refuerza tus estacas. Y ahora te dice el Señor: porque te extenderás a la mano derecha. Iglesia Ríos de Alabanza, te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Cuántos dicen amén? Apláudele fuerte al Señor. Señor, esa palabra es para nosotros. Esa palabra es para ti. Al extenderte, hermano, mira la mentalidad, ¿no? La persona que está limitada empieza a proyectarse. Hace un curso de cocina, de crochet, de pintura en tela, de floristería. A lo mejor ahí está una empresa que Dios te va a dar. Empieza a estudiar sistemas, inglés, aprende, hermano. Pero hay que moverse. No puedes seguir igual. No has llegado a tu límite. Dios puede hacer cosas grandes contigo. Iglesia, no has llegado a tu límite. Despiértate. Vamos por las sandalias del pescador. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ganar a Bogotá para Cristo. Vamos a impactar este sector. Una persona no lo puede hacer, pero 300, 400 personas lo podemos hacer en el nombre del Señor. Iglesia, les digo lo mismo que Mardoqueo le dijo a Esther: ¿quién sabe si para esto has llegado hasta ahora? ¿Quién sabe si para esto estás hoy escuchando este mensaje? ¿Quién sabe si para esto fue que el Señor te puso? Para que seas una persona que extiende el evangelio, la presencia del Señor, todo lugar donde tú vayas. Iglesia, te extenderás a la mano derecha y a la izquierda, y tu descendencia, mira, habla de tus hijos. Tus hijos heredarán las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Tus hijos serán diplomáticos, serán trabajadores en la Organización de Naciones Unidas. Tus hijos estarán en la Cancillería. Tus hijos llevarán empresas a otros países.
Tus hijos hablarán muchos idiomas. ¿Por qué? Porque tu descendencia heredará naciones y habitará. Donde todo estaba asolado, ellos traerán bendición. Aleluya. La diferencia del cristiano no es que llega, hermano, a un desierto y todo sigue igual. La diferencia del cristiano es que llega a un desierto y el desierto florece. Florecerá profusamente el desierto, dice la palabra del Señor. Israel, hermano, le dieron un desierto y ahí sacó rosas, saca las mejores naranjas, saca viñedos. Lo que le pongan lo saca, hermano, porque ellos son de bendición donde quiera que Dios los ponga. Ponte a pensar en eso. Número 4, Dios provee para los suyos de manera providencial. Dios provee para los suyos de manera providencial. Justo cuando el pueblo de Israel necesitaba una intervención divina, Dios usó a una bella mujer para obtener la gracia del rey y de su favor. Ella es tipo de la belleza de la iglesia intercediendo por el pueblo. La iglesia intercesora, la iglesia que ora, que clama, que gime, la iglesia que está en oración, la iglesia que busca el rostro del Señor, que ama el orar, que ama la presencia, que ama la adoración. La iglesia, hermano, que ama el congregarse. Este fin de semana tenemos la oportunidad, viernes, sábado y domingo, de congregarnos. Hay puente, para otro día será el puente, pero este próximo fin de semana, ay, hermano, yo voy a venir al banquete que Dios nos tiene preparados aquí en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Hay conferencias, hay prédica, hay talleres, hay almuerzo, hay concierto. Bueno, muchas cosas que Dios ha preparado para nosotros. Vamos a tomarlas. Ay, hermano, es que es tan lindo venir a buscar al Señor juntos. ¿Para qué? Nos equipamos para salir, hermano, a extender el reino de Dios a donde quiera que vayamos. Eres un instrumento útil en las manos del Señor. Y tú dices, ¿pero qué puede hacer Dios con una pequeña mujer? Muchas cosas, como lo hizo con Esther. Número 5, Dios usa gente común para realizar cosas extraordinarias para Él. Aunque tú te creas común, Dios no tiene gente común, pero usa a la gente común para cosas extraordinarias. Todos digan influencia. Tú tienes influencia en donde tú estás. Por algo el Señor te puso allí. Tú dices, pero si solo me encuentro con mis amigas a tejer, echar paja y chismear de los demás los viernes en la tarde a tomar el té. Pues, hermana, empieza a hacer influencia en ese tiempo. Influencia a tus amigas. Empieza a orar con ellas. Tú eres un tremendo gerentote que tiene mucha gente a su cargo. Reúnelos y dales una palabra del Señor. Yo siempre les he dicho, hermano, a mí me pusieron con 120 personas que eran conductores de camión. En mi vida yo había relacionado con el sector de transporte. Solo era ejecutivo en una empresa financiera. Y cuando me pusieron con 120 distribuidores de camión, personas duras, ásperas, de trato fuerte, de manos ásperas y de corazón duro, hermano, yo dije, ¿y ahora qué hago con esta gente? Y me dijeron, tiene que motivarlos a las 4:30 de la mañana. Ay, primero me tenía que motivar yo. 4:30 de la mañana, en la planta que queda en un lugar lindísimo de Fontibón. Hermano, yo a veces llegaba a la empresa y llegaba medio dormido, 4:30 de la mañana. Me faltaban como unas 3 horas de sueño, ¿no? Y tenía que sacar fuerzas para motivar a esta gente. Y dije, ¿qué hago con ellos? ¿Qué les leo? ¿De qué les hablo? Y se me ocurrió una idea brillante, hermano, y fue a hablarles del Señor. Sin nombrar la Biblia, no tenía que hacerlo. No tenía que decir que estos pensamientos venían de Dios, pero les daba palabra. Y después oraba con ellos. ¿Te imaginas 120? Y yo, hermano, orando juntos, así abrazados. Señor, hoy protégenos, hoy llévanos con bien, que se vendan todos los productos, Señor, que no tengamos inconvenientes. Y salía esta gente como un bólido. 5 de la mañana ya todos están por fuera. Y en la noche decían, jefe, cuando tú oraste, ya no me sacaron parte, ya no tuve tanto desperdicio, vendí todo, no tuve problema, el camión me funcionó. Y empezaron a dar testimonios y testimonios de lo que estaba sucediendo, que yo me alegré tanto y dije, esto está como bueno. Entonces yo mismo me animé y empecé a hacer mucho más frecuentemente esto. ¿Con qué los iba a motivar? ¿Con qué los iba a animar? Con esta misma palabra que hoy el Señor nos está animando.